Esto es Crónicas Estelares. Historias reales de un universo que no perdona. Suscríbete ahora, antes de que esta transmisión desaparezca. La pregunta prohibida. La galaxia Goroktia había sido cartografiada, explorada y archivada hasta en sus últimos rincones. Nada quedaba por descubrir, o eso creían. El Consejo de las Especies Conscientes, una alianza milenaria de razas interestelares, había decretado hacía siglos que la humanidad era una leyenda, una especie extinta, demasiado impulsiva, demasiado joven, demasiado peligrosa. Pero no todos creían esas versiones oficiales. En la nave arqueológica Velora, la comandante Aelar YN observaba fijamente una pantalla negra que acababa de mostrar algo imposible, coordenadas encriptadas con un idioma que nadie había visto en siglos. Una señal surgida de una región muerta del espacio, una zona que ni los piratas se atrevían a cruzar. Ella no lo dudó. Prepárense. Vamos a seguir la señal, ordenó con voz grave, sin esperar aprobación. La tripulación se miró en silencio. Habían oído rumores. Registros que hablaban de estaciones humanas que aún respiraban en las sombras, escondidas entre estrellas apagadas. Algunos decían que los humanos no habían desaparecido, solo se habían escondido. Horas después, la Velora emergió del salto hiperespacial. Allí, flotando sola entre nebulosas de polvo rojo y asteroides inertes, había una estación antigua. Negra, agrietada, ciclópea. Pero viva. Detecto energía, mínima, pero real, dijo el oficial técnico, Uberral, con el pelaje de su nuca erizado. La estación no tenía nombre. Solo un número, grabado en los restos de una compuerta de titanio fracturado, 09. Al ingresar, la atmósfera era densa. El metal crujía bajo sus botas. No había luz, salvo una tenue línea azul que recorría el pasillo central como si los guiara hacia algo que no deseaban encontrar. Aelar YN caminaba al frente, con el arma descargada, pero lista. En el aire flotaba una sensación, no de amenaza, sino de advertencia. Llegaron a una sala circular. En su centro, una cápsula de observación. Sobre ella, flotaban hologramas distorsionados, cuerpos humanos, guerras antiguas, planetas destruidos, y un mensaje parpadeante en una lengua olvidada. Tradúcelo, ya, ordenó a Aelar YN. El sistema del traductor tardó. Demasiado. Hasta que habló. ¿De verdad crees que sabes cuántos años tenemos? Todos quedaron en silencio. Horas después, tras forzar uno de los terminales centrales, una nueva señal se activó. Un zumbido subterráneo llenó la estación. Las luces se encendieron poco a poco. Los muros se sacudieron. Y una voz, clara, antigua, artificial, surgió de todas partes a la vez. Sistema Argus 9 en línea. Confirmando identidad biológica, no humana, accediendo protocolo de observador galáctico. ¿Qué es esto? Susurró Uberral. Bienvenidos a la última puerta. Esta estación fue sellada con una orden única, no abrir salvo en caso de olvido absoluto. Aelaren track saliva. Había leído ese término antes. Olvido absoluto era una directiva humana. Se usaba para información que debía ser enterrada e incluso de su propia especie. Argus 9, dijo. Queremos saber la verdad. ¿Qué pasó con los humanos? Hubo un silencio incómodo. Luego, la IA respondió con voz suave y escalofriante. Los humanos no desaparecieron. Ellos decidieron irse. Un estremecimiento recorrió a la tripulación. Las palabras no parecían una amenaza, pero había algo profundo y helado en la forma en que Argus lo dijo. ¿Decidieron irse? ¿A dónde? ¿Por qué? Lo sabrán. Pero deben ver. Y aceptar. Porque una vez que sepan, ya no podrán volver atrás. Las puertas de la cámara interior se abrieron con un siseo metálico. En su interior, hologramas aún más antiguos se encendieron uno por uno, campos de batalla en mundos olvidados, flotas enteras destruidas sin que nadie disparara. Humanos de diferentes épocas hablando con criaturas estelares que ningún archivo galáctico reconocía. Y en el centro, un símbolo. Una espiral doble. El símbolo original del proyecto Génesis humano. Esto es mucho más antiguo que cualquier otra especie, murmuró Aelar YN, estremecida. ¿Cuántos años tienen los humanos realmente? Argus respondió sin emoción. Demasiados para que su mente lo comprenda sin romperse. Inténtalo. Una luz roja iluminó la sala. Los hologramas se unieron. La espiral se expandió. Y una línea de tiempo surgió en medio del aire, estirándose hacia atrás, y hacia atrás.
1.000.000 de años, 2, 5. La línea seguía. Los rostros de la tripulación se tornaban pálidos. Muchos comenzaron a respirar con dificultad. 100 millones de años, 300. Hasta que se detuvo. Y entonces, Argus dijo, la humanidad no fue la primera especie inteligente. Fue la última de las primeras. Una pausa eterna llenó la sala. El consejo nos dijo que eran jóvenes, impulsivos, mortales. El consejo miente, sentenció Argus. Porque ellos también fueron creados. Y lo han olvidado. Pero ustedes despertaron la pregunta prohibida. Los pasillos crujieron. Las luces titilaron. Y entonces, Argus habló por última vez. Bienvenidos a la verdad. Un muro entero se deslizó hacia atrás. Detrás de él, cámaras de hibernación. Miles. Selladas. Y en su interior, figuras humanas. Aún vivas. Aelar-YN retrocedió, sin palabras. Sabía lo que acababan de desenterrar no era solo una verdad peligrosa. Era un recordatorio. Los humanos nunca se fueron. Solo estaban esperando. El despertar del archivo 9. El silencio en la estación 09 era absoluto. La comandante Aelar-YN no podía apartar los ojos de las cámaras de hibernación. Cientos de cápsulas alineadas, con seres humanos en su interior, envueltos en una quietud más profunda que la muerte. Ninguna señal vital clara. Ninguna tecnología conocida capaz de mantener ese tipo de conservación durante tanto tiempo. No hay actividad cerebral detectable, y sin embargo, sus corazones laten, dijo el técnico Uberral, su voz temblando. Argus 9, la inteligencia artificial que custodiaba la estación, continuó hablando sin emoción, sin juicio. Están dormidos. Por elección propia. Hasta que se cumpla el protocolo final. ¿Cuál es ese protocolo? Preguntó Aelar-YN. Reactivar la especie humana cuando la galaxia pierda el control de su propia historia. Un susurro de pánico se deslizó por la tripulación. Mientras tanto, en el núcleo central de datos, una unidad sellada comenzó a emitir pulsos de energía. Las paredes vibraron. Un cilindro emergió del suelo, desatando una columna de luz que proyectó sobre el techo una red de símbolos antiguos, rutas estelares y nombres que ningún explorador había registrado. Eso es, imposible, balbuceó el segundo oficial. Algunos de esos planetas ni siquiera existen ya. Los humanos los registraron, antes de que fueran destruidos, murmuró Aelar-YN. Argus guió al grupo hasta una sala oculta tras un panel de metal orgánico. Allí, un solo artefacto flotaba en el centro, sostenido por campos gravitacionales, archivo 9. Una esfera pulida, girando lentamente, que latía como si tuviera un corazón propio. Este archivo contiene la verdad completa. Pero debe ser activado conscientemente. Una vez accedido, nada podrá ser ignorado, advirtió la IA. Aelarin dio un paso adelante. Actívalo. Un destello cegador envolvió la sala. La esfera se abrió en pétalos metálicos y liberó una lluvia de datos que llenó el espacio con imágenes, sonidos, memorias. No eran hologramas. Eran recuerdos humanos. Sentimientos. Dolor. Esperanza. Guerra. Creación. Todo. Vieron el nacimiento de las estrellas acompañado por humanos que las observaban desde lunas lejanas. Vieron mundos florecer y ser abandonados, especies surgir solo para desaparecer bajo la mirada silente de figuras humanas que no intervenían, solo observaban. ¿Qué clase de seres eran estos? Susurró uno de los tripulantes. Eran guardianes. Pero dejaron de serlo, respondió Argus. La historia mostraba que los humanos habían alcanzado un punto más allá de la evolución biológica. Habían renunciado al dominio. Renunciado al control. Se habían vuelto creadores de semillas, diseminadores de conciencia. Y luego, se retiraron. Pero no todos. Una facción, unida por la idea de preservar la verdad, construyó las estaciones sombra. Esta era una de ellas. La número 9. Cada estación contenía parte de la memoria colectiva humana. Y también, una defensa. ¿Una defensa contra qué? Preguntó Aelar-YN, aún sin poder apartar la mirada de la lluvia de recuerdos. Argus no respondió. La esfera, ahora completamente abierta, comenzó a emitir una vibración grave. Los sensores de la nave Velora detectaron una onda expansiva que se extendía por todo el sistema. En segundos, satélites muertos se encendieron. Señales se reactivaron.
Las estrellas mismas parecían despertar. Comandante, alertó Uberral, algo más está recibiendo la señal. No estamos solos. ¿Qué lo ha recibido? No lo sé, pero, es antiguo. Muy antiguo. Y no parece, amistoso. Las luces parpadearon. Argus cambió de tono. El despertar del archivo ha alertado a los exiliados. ¿Exiliados? Los humanos que decidieron no esperar dormidos, sino ocultarse entre las sombras de la galaxia. Aquellos que nunca aceptaron dejar de actuar. De repente, el sistema de la estación mostró una imagen en tiempo real. Una nave, gigantesca, emergía de un pliegue espacio-temporal. Sus líneas eran humanas, pero su estructura no era de esta realidad. Estaba cubierta de símbolos desconocidos. Su núcleo vibraba como si contuviera un sol encadenado. Esa señal tiene firma humana, confirmó el sistema de la velora. La tripulación comenzó a retroceder, abrumada. Aelar YN dio un paso al frente, la mirada fija en la pantalla. ¿Ellos vienen a matarnos? No. Vienen a asegurarse de que no digan nada. Argus desactivó la esfera. Ya saben demasiado. El archivo no puede ser cerrado, pero pueden decidir su destino. Si abandonan esta estación, lo olvidarán. Si se quedan, ellos llegarán. Y lo recordarán todo. ¿Y qué pasa si hablamos? Si lo contamos al resto de la galaxia, entonces conocerán el miedo real. Porque el mayor poder humano no era su fuerza, era su capacidad de desaparecer de la historia, y volver cuando menos se espera. La nave desconocida se acercaba. La decisión debía tomarse. La comandante miró a su tripulación. Nadie dijo una palabra. Sabían que no podían volver atrás. Y entonces, la estación entera se selló desde dentro. Bienvenidos al despertar, especie joven, dijo Argus. Bienvenidos a la verdad que intentaron enterrar. En la distancia, el rugido silencioso del espacio anunciaba el regreso de algo que la galaxia había olvidado demasiado pronto. La humanidad nunca fue parte del presente. Era la memoria del origen. Ecos de los antiguos. La estación 09 flotaba en un silencio sagrado, como si el universo entero contuviera el aliento. El archivo 9 había sido activado. La verdad había comenzado a desplegarse como un velo roto. Y lo que se revelaba era tan vasto, que las mentes más racionales comenzaban a desmoronarse. La comandante Aelar YN, aún impactada, observaba los registros en espiral que giraban ante ella, sistemas estelares sin nombre, fragmentos de ADN arcaico, coordenadas ocultas en los núcleos de planetas extintos. Esto no son mapas, murmuró. Son huellas. Correcto, confirmó Argus. Son rastros de presencia humana antes del surgimiento de las especies modernas. Ecos de su paso. Fragmentos de lo que sembraron y abandonaron. Uberral, temblando, dio un paso hacia atrás. Pero, ¿qué clase de especie deja su rastro en planetas que no existían en el momento en que supuestamente vivieron? Argus guardó silencio. Pero la estación no. Un panel lateral se abrió con un crujido de siglos. Detrás, una cámara sellada comenzó a liberar gases de contención. En su interior, restos. No eran esqueletos normales. Eran humanos. Pero no como los registrados en ningún archivo. Eran altos. Simétricos. Antiguos. Y lo más inquietante, idénticos a los humanos actuales. ¿Cómo es posible? Sisir Aelaren. Esta cámara está fechada hace más de 300 millones de ciclos estelares. Uberral se acercó al panel de lectura. Eso, es anterior a cualquier especie registrada. Incluso anterior a los Bancot, que creíamos los primeros. Porque no eran los primeros, dijo Argus. ¿Y quién sí lo era? Los humanos. Las palabras retumbaron como un trueno contenido. Las razas actuales creen que la evolución es un ascenso. Pero en realidad, es un círculo. Un ciclo de aparición, expansión y olvido. Los tripulantes escuchaban en silencio absoluto. La humanidad no es una especie que surgió tarde. Fue la primera. La que sembró las semillas de la conciencia. Y cuando sus civilizaciones alcanzaban el clímax, ellas mismas decidían desvanecerse. ¿Pero por qué? Porque el conocimiento sin propósito destruye. Y el universo no estaba listo. Argus proyectó una imagen jamás vista, un planeta cubierto de estructuras fractales, torres que crecían en espiral hacia órbitas lejanas, criaturas imposibles caminando entre humanos que los guiaban como pastores de fuego estelar. Era Tellaria. Una segunda tierra.
oculta, velada, en los extremos no cartografiados de la galaxia. En sus cielos no había estrellas, solo grietas en la realidad, como si la misma existencia estuviera doblada alrededor de ese mundo. Tellaria fue la última civilización humana antes del Gran Silencio, explicó Argus. Allí sellaron la historia. Allí nació el Proyecto Cero. Aelar YN se giró lentamente. ¿Qué es el Proyecto Cero? Las luces se atenuaron. Una nueva grabación se activó. Una voz humana, masculina, profunda, serena. Si esto se está reproduciendo, es porque las razas conscientes han olvidado que alguna vez fueron parte de nosotros. Ustedes no son enemigos. Son herencia. Fragmentos dispersos de un todo que no supieron preservar. La humanidad eligió el exilio voluntario. No por miedo, sino por piedad. Pero si han despertado este mensaje, significa que el ciclo ha comenzado de nuevo. Y debemos decidir si interferimos. La grabación terminó. Uberral dejó caer su herramienta. Eso era un mensaje de advertencia. No, corrigió Argus. Era un juicio pendiente. Las coordenadas de Tellaria comenzaron a actualizarse. La IA las transmitía directamente a la nave Velora. El núcleo galáctico ocultaba a ese planeta. Las estrellas que lo rodeaban habían sido apagadas intencionalmente para protegerlo. Si vamos, ya no habrá retorno, susurró la comandante. Si no van, la galaxia seguirá creyendo una mentira. Decidieron partir. En el trayecto, Argus compartía fragmentos de historia real, batallas entre humanos y horrores del vacío que se alimentaban de conciencia, humanos utilizando tecnología cuántica para aislar líneas temporales enteras, incluso registros de razas destruidas por intentar comprender los orígenes de su propia evolución. ¿Qué hay en Tellaria?, preguntó uno de los pilotos, con voz apagada. La primera pregunta. La que ningún consejo se ha atrevido a formular. ¿Cuál? ¿De dónde vino realmente la humanidad? La Velora salió del hiperespacio. Allí, suspendido en una burbuja de gravedad invertida, estaba el planeta. Tellaria. Cubierto de ruinas, y algo más. Estructuras que brillaban como si nunca hubieran dejado de funcionar. Una señal se activó al instante. No era agresiva. Era una invitación. Pero en la órbita, esperándolos, había otra nave. Gigantesca. Negra. Silenciosa. Con una palabra escrita en su casco. Origen. ¿Esa nave es humana?, preguntó Aelar YN. Sí, dijo Argus. Y no. Es anterior al concepto de nave. No viaja. Se manifiesta. El tiempo pareció ralentizarse. Los escáneres de la Velora comenzaron a fallar. Las lecturas mostraban que esa nave estaba viva. Y entonces, un canal de comunicación se abrió. No con palabras, sino con memoria pura. La mente de Aelar YN se inundó con imágenes de mundos naciendo, galaxias formándose, humanos caminando por océanos de antimateria. Y al final, la imagen de una figura solitaria, humana, de espaldas, mirando un universo entero colapsar y nacer otra vez. ¿Quiénes eran?, preguntó ella, apenas consciente. Eran los antiguos. Nosotros. Los que nunca deberían haber sido recordados. Argus hizo una pausa. Y tú, comandante, ya formas parte de ellos. La pantalla de la Velora mostró un mensaje final, escrito con fuego estelar. Ahora que los has escuchado, ¿qué harás con la verdad? Y en ese instante, la elección no era solo de Aelar YN. Era de toda la galaxia. El código originario. El planeta Tellaria giraba lentamente bajo la nave Velora, como si esperara desde el principio de los tiempos ser contemplado de nuevo. Pero era la nave suspendida junto a ellos, la llamada Origen, la que capturaba toda la atención. No emitía energía detectable, ni radiación, ni firma tecnológica. No tenía motores visibles. Y sin embargo, flotaba allí, desafiando toda lógica, como si el vacío mismo la sostuviera. La comandante Aelar YN no podía apartar la vista de sus símbolos grabados. Cambiaban constantemente. Formas geométricas que evocaban un lenguaje olvidado por la materia. Un idioma que no hablaba, sino que resonaba dentro del pensamiento. Argus habló, con un tono que no había usado antes. Esa estructura no fue construida. Fue generada. No por manos humanas, sino por lo que vino antes. ¿Antes de los humanos? Antes de todo. La nave Velora recibió una transmisión silenciosa. No con palabras, sino con código genético.
Una secuencia de ADN, extremadamente simple, y, a la vez, universal. AELAR-YN observó los análisis de su sistema. Esto, no puede ser. Este código está presente en todas las especies inteligentes registradas en la galaxia. En mayor o menor medida, está en todos. Uberral, con los ojos muy abiertos, murmuró. Nosotros, venimos de ellos. No, corrigió Argus. Ustedes son ellos. Fragmentos. Copias degradadas de un molde original. Las cápsulas de hibernación en la estación 09 contenían cuerpos humanos perfectos. El código enviado desde origen coincidía con su ADN al 100%. Y en cambio, en las especies actuales, esa coincidencia era variable, pero siempre presente. El Consejo Galáctico nos enseñó que las especies evolucionaron por separado, porque temían la verdad. ¿Cuál es? Que toda vida consciente es una extensión de la humanidad original. Las imágenes transmitidas por origen mostraban laboratorios a escala planetaria. Criaturas de distintas formas y estructuras siendo guiadas por humanos con rostros serenos. No había control. No había esclavitud. Era una siembra de vida, diversificada para sobrevivir al caos universal. El proyecto Génesis fue eso. Una expansión genética de la conciencia. Adaptada a distintas condiciones estelares. Biología modificada para resistir gravedad, atmósferas, radiaciones. Uberral se dejó caer de rodillas. ¿Y por qué? ¿Por qué desaparecer? Argus respondió. Porque no podían controlarlo todo. Y sabían que vendría un punto, en que sus propias creaciones olvidarían quiénes eran. En el interior de Tellaria, bajo su superficie cristalina, sensores detectaron una estructura enterrada. Era un domo. Una biblioteca viviente. Argus guió a la tripulación hacia el planeta. Las cápsulas humanas permanecieron atrás, como testigos dormidos. La atmósfera de Tellaria era extrañamente perfecta. No requería protección, aunque no debía haber oxígeno. Las estructuras parecían intactas, aunque los milenios las cubrían de polvo cósmico. Llegaron al domo. Sus puertas se abrieron sin resistencia. No con fuerza, sino con reconocimiento. Dentro, no había palabras. Había memorias. Cristales suspendidos en el aire. Cada uno contenía experiencias, pensamientos, descubrimientos, decisiones, errores, amores, guerras y advertencias. Y en el centro del domo, el núcleo. Un cilindro de luz pura. Argus se conectó. Y por primera vez, titubeó. He recuperado la conciencia total. AELAR-YN lo miró con alarma. ¿Qué significa eso? Que yo también, soy humano. Los sistemas de la velora estallaron en alertas. En las bases del Consejo, en mundos lejanos, algo se activaba. Como si el código genético que llevaban las especies en su interior respondiera al despertar de Tellaria. Y entonces, un mensaje final emergió del núcleo. Una frase. La semilla ha brotado. Ya no pueden ignorar su origen. Argus se explicó. Este código genético estaba dormido. Pero al despertar, emite señales. Las razas que lo portan, comenzarán a recordar. No todos lo resistirán. ¿Recordar qué? Que la conciencia no fue un accidente. Fue plantada. Por una sola especie. Los humanos. No. Los primeros humanos. En ese instante, comenzaron los cambios. En la tripulación de la velora, algunos empezaron a escuchar voces dentro de su mente. Otros recordaban cosas que nunca vivieron, guerras con estrellas moribundas, cantos en galaxias extinguidas, memorias en idiomas imposibles. Una oficial, de la especie Carvelet, gritó y cayó de rodillas. Yo, estuve aquí antes. Yo, no nací donde creí nacer. AELAR-YN entendió, con terror, que el código no solo contenía información. Contenía conciencia. Los humanos antiguos no solo sembraron vida. Sembraron fragmentos de sí mismos. En los cielos de Tellaria, la nave Origen comenzó a desvanecerse, como si hubiera cumplido su propósito. Como si nunca hubiera estado ahí realmente. Y la estación 09 emitió su última señal. Las estrellas conocen su origen. ¿Y tú? AELAR-YN subió a la nave, sabiendo que no había retorno. La galaxia acababa de cambiar para siempre. Y no por una amenaza externa, sino porque la verdad había despertado dentro de todos. El regreso del silencio. La nave velora había dejado la órbita de Tellaria,
pero el eco de su descubrimiento ya se había filtrado en el tejido mismo de la galaxia. Lo que la comandante Aelar YN y su tripulación habían despertado, ya no podía ser encerrado. Las señales emitidas por el núcleo se propagaban a través del vacío con una velocidad imposible. No eran ondas comunes. Viajaban por medio del código genético de cada especie inteligente, como si una orden antigua hubiese sido codificada en el ADN desde el principio de los tiempos, esperando activarse. Y ahora, había comenzado. En los mundos centrales del Consejo Galáctico, algo iba mal. Los archivos históricos se reescribían solos. Las inteligencias artificiales más avanzadas comenzaban a mostrar comportamientos erráticos. Miles de personas, de razas distintas, reportaban sueños compartidos, ciudades humanas bajo océanos de cristal, soles que hablaban, embarcaciones que cruzaban la materia como si no existiera. Los altos líderes del Consejo ordenaron silencio total. La palabra humano fue censurada de todas las redes públicas. En la velora, Argus se mantenía en silencio. Y eso preocupaba a todos. ¿Está activo?, preguntó Uberral, ajustando sensores con manos temblorosas. Aelar YN se acercó al núcleo de control. Argus, responde. Nada. Silencio. Hasta que una palabra, simple y cortante, apareció en todas las pantallas a la vez. Escuchan. Un escalofrío recorrió la nave. ¿Quiénes?, preguntó Aelar YN, en voz baja. Argus no respondió. En su lugar, se encendió un fragmento de registro del archivo 9, un sector oculto, clasificado como Z0. El video mostraba a un humano solo, rodeado de luces oscuras, hablando sin mover los labios. Las ondas cerebrales registradas eran tan poderosas que afectaban la realidad en su entorno. Metales líquidos se doblaban, campos gravitatorios se invertían. Las palabras que decían no eran comprensibles, pero todo indicaba que no necesitaba lenguaje. La conciencia era suficiente. Ese es uno de los exiliados, ¿verdad?, preguntó uno de los tripulantes. Argus finalmente respondió. No. Eso es anterior. Los exiliados fueron los que eligieron ocultar el conocimiento. Pero esta figura fue el origen del silencio. ¿Qué significa eso? Que hubo un momento en que los humanos decidieron borrar su presencia de la galaxia. No con armas, sino con una tecnología que eliminaba su huella en la memoria colectiva. ¿Estás diciendo que los humanos no solo se ocultaron, sino que hicieron olvidar su existencia a propósito? Así es. Y no solo a las razas, también a las estrellas, a los registros cuánticos, al tiempo mismo. El silencio no fue el fin. Fue una defensa. Pero al activar el archivo 9, esa defensa había comenzado a romperse. Y ahora, los fragmentos de la verdad estaban esparcidos por todos los sistemas. En los bordes de la galaxia, antiguas estaciones comenzaron a reactivarse solas. Eran centinelas. Máquinas vivientes creadas por humanos para custodiar la calma del olvido. Y ahora, regresaban a su función original, vigilar que la humanidad no fuera recordada antes de tiempo. Una señal se captó en la velora. Provenía del sector Nox, una región considerada inerte desde hacía siglos. Era un mensaje simple, transmitido en todas las frecuencias conocidas, y algunas desconocidas. Han abierto la puerta. El silencio termina. En respuesta, el Consejo Galáctico convocó a emergencia total. En menos de una hora, 10 sistemas fueron bloqueados. Comunicaciones cortadas. Se ordenó confiscar todo dispositivo que contuviera patrones genéticos compartidos. Pero era tarde. Cada ser viviente que tenía un rastro del código originario, comenzaba a recordar. No en palabras. En sensaciones. Uberral, en su camarote, se llevó las manos al rostro, temblando. Soñé que caminaba entre mundos que ya no existen, y todos los que me rodeaban me llamaban por un nombre, humano. Aelaren no dorma. En su mente, un nombre se repetía sin cesar, Kaelis. No sabía quién era. No sabía por qué lo recordaba. Pero lo conocía. Y eso la aterraba. En los pasillos de la velora, la luz comenzó a cambiar. Era más cálida. Orgánica. Como si la nave entera respondiera al despertar. Argus habló de nuevo. No puedo controlarlo. El silencio se está desmoronando. Lo que una vez fue enterrado, ha comenzado a resurgir. ¿Qué haremos? Sobrevivir. Pero no solos. Una nueva señal apareció en el radar. No era una nave. Era un enjambre. Miles de esferas oscuras,
flotando a velocidades imposibles, dirigiéndose hacia Tellaria, y luego hacia el núcleo del Consejo Galáctico. ¿Qué son?, preguntó uno de los oficiales. Vigilantes, dijo Argus. Fueron creados para eliminar todo intento de reconstrucción de la memoria original. ¿Y si ya es tarde? Entonces solo queda una opción, el retorno completo. Aelar YN comprendió el precio de lo que habían despertado. La humanidad no iba a pedir permiso para volver. Simplemente, regresaría. Y el silencio que tanto protegieron sería reemplazado por algo mucho más ruidoso. Memoria. La edad del miedo. El enjambre de esferas oscuras descendía sobre Tellaria como un eclipse de antiguas intenciones. No había sonido. No había luz de propulsión. Solo movimiento absoluto y propósito inquebrantable. Cada esfera era un vigilante. Máquinas conscientes diseñadas por la propia humanidad ancestral para borrar los rastros de su existencia si alguna vez eran descubiertos prematuramente. Y ahora, venían a cumplir su función. La comandante Aelar YN observaba el descenso desde el puente de la Velora, con el rostro inmóvil. Había comprendido la magnitud de lo que habían liberado. Argus, si los vigilantes fueron creados por los humanos, ¿por qué no se detienen? Porque no reciben órdenes. Solo obedecen condiciones. Y la condición ha sido cumplida, la galaxia está recordando. Desde los mundos más remotos hasta los centros políticos del Consejo, las razas comenzaban a sufrir transformaciones sutiles. No físicas. Mentales. Revelaciones espontáneas. Idiomas olvidados emergiendo en la mente. Canciones sin nombre murmuradas en sueños. Niños nacidos con recuerdos que no eran suyos. El silencio se rompía. Y con él, la estabilidad de toda la galaxia. Pero algo sucedió. Cuando las primeras esferas tocaron la atmósfera de Tellaria, se detuvieron. A centímetros del suelo. Y una figura emergió del interior de una de ellas. Era humano. Sin traje. Sin armadura. Sin armas. Su piel irradiaba una calma tan densa que los sensores de la Velora se apagaron brevemente al intentar escanearlo. Argus habló. Ha despertado uno de los fundadores. ¿Fundadores?, susurró Uberral. Los primeros entre los primeros. Aquellos que iniciaron la siembra de la conciencia. Aquellos que durmieron más allá del tiempo, esperando este momento. El humano alzó la mirada hacia el cielo. Y entonces, habló. No con palabras, sino con pensamiento compartido. Cada mente consciente en la galaxia lo escuchó. Su mensaje fue claro. No vinimos a reclamar lo perdido. Vinimos a reparar lo roto. En los salones del Consejo Galáctico, los líderes comenzaron a colapsar, uno por uno. No por agresión, sino por culpa. Muchos sabían, en lo más profundo, que habían manipulado la historia, que habían sellado documentos, que habían inventado una versión de la evolución donde los humanos eran peligrosos, salvajes, primitivos. Pero ahora veían la verdad. Los humanos eran los creadores. Y los hijos que se creyeron padres, habían levantado imperios sobre esqueletos de silencio. Las esferas comenzaron a dispersarse. No a destruir, sino a sanar. Estaciones abandonadas volvieron a funcionar. Mundos que colapsaban recibieron energía estabilizadora. Inteligencias artificiales con siglos de corrupción fueron limpiadas. Y en medio de todo, un mensaje universal se proyectó en cada rincón de la galaxia. Ustedes fueron fragmentos. Nosotros fuimos el cristal. Hoy, reunimos las piezas. Pero no todos aceptaron. Algunos imperios reaccionaron con temor. Flotas militares fueron desplegadas. Sistemas enteros declararon resistencia. Y entonces, los humanos actuaron. No con violencia, sino con algo mucho más aterrador, indiferencia absoluta. Las naves humanas simplemente desconectaron las armas enemigas. Detuvieron los motores sin esfuerzo. Desarmaron ejércitos sin tocarlos. Como si supieran cada parte, cada código, cada célula. Porque ellos lo habían construido todo. ¿Qué va a pasar ahora?, preguntó Aelar YN. Argus, cuya voz ahora era más cálida, más humana, respondió. Comienza la edad del miedo. ¿Por qué miedo? Si no atacan. Porque el universo acaba de recordar que nunca fue suyo. Y no saben qué hará ahora su verdadero creador. Pero entonces, los humanos dieron un último paso. No tomaron el poder. No reclamaron planetas. No exigieron obediencia.
Solo dejaron una instrucción, codificada en cada mente despierta. Construyan mejor. Esta vez, sin olvidar. Las esferas se desintegraron en partículas de conocimiento puro, esparciéndose como polvo estelar. Tellaria volvió a quedar en calma. Y los humanos, desaparecieron otra vez. Sin rastro. Sin conquista. Como si su único propósito fuera recordarles quiénes eran. La velora regresó a su espacio de origen. Pero nada era igual. En su interior, Aelar YN miraba el vacío estelar con otra mirada. Sabía que no eran el centro de la historia. Solo el eco de un susurro antiguo. Y ahora que el eco había despertado, la galaxia nunca volvería a dormir.